Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. No, pues nada, en esta ocasión vengo a enseñarles cómo hacer el cambio de fluido de transmisión a su Honda Pilot o el aceite de transmisión a su Honda Pilot. Ahora sí, como gusten llamarlo. Ahora antes de comenzar quisiera tocar algunos puntos. Porque hay al respecto del tema hay un poquito de controversia, ya que mis colegas no nos podemos poner de acuerdo porque unos dicen una cosa y otros dicen otra y pues no nos podemos poner de acuerdo, ¿ok? Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar. ¿A qué es lo que me refiero con esto? Déjenme les explico. Bueno, cuando dan aceite de transmisión a su carro, verifiquen el estado de su aceite de transmisión, ¿ok? Si está de color púrpura o como moradito, no sé cómo quieran decirlo, cómo quieren decirle, pues el aceite de transmisión está en buen estado, ¿ok? Ahora, si el aceite está de color marrón, quiere decir que sí ha tenido desgaste, que ha tenido, pues sí, mucho uso y pues es tiempo de cambiar el aceite de transmisión, ¿ok? Ahora, si el aceite está de color negro y peor aún, si tiene pedazos, partículas, digamos, como tipo metales, digamos metal molido, como arena o partículas de metal, pues es un mal indicio. Quiere decir que los componentes internos de su transmisión están demasiado gastados, que esa transmisión ha tenido mucha, mucho trabajo pesado, han jalado cosas, han quemado llanta o qué sé yo. El chiste que le han dado un uso pesado a esa transmisión, ¿ok? Entonces mucho ojo, cuando está en el de color púrpura, pues obviamente está en buen estado, pueden cambiarlo. Si está de color marrón también, pero cuando es de color negro no recomiendo. Ahora, ¿por qué no recomiendo cuando esté así? Lo mejor es que, bueno, primero, antes que nada, déjenlo. No le cambien el aceite. No, porque lo más probable es que si le cambien el aceite, que la transmisión va a comenzar a fallar. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Internamente la transmisión tiene unos discos, ¿ok? Esos discos tienen unas pastas alrededor. Ustedes saben, cuando esas pastas se acaban, ya no enganchan bien un disco con el otro para meter la velocidad, ¿ok? Ahora, como les digo, cuando está negro, probablemente los discos de adentro de la transmisión ya estén totalmente, la pasta ya está totalmente gastada, ¿ok? La pasta que lleva en los discos. Ahora, cuando ustedes le quitan el aceite de transmisión, ese que les digo que está como quemado, que está negro y que tiene partículas de metal, créanlo o no, ese polvito de metal está haciendo digamos, está teniendo lo suficiente en los discos para que vuelvan a enganchar y hagan el cambio dentro de la caja, ¿ok? Pero si ustedes le quitan ese aceite, digamos que lo drenan y le ponen aceite nuevo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ya no tienen ese polvito metálico. Entonces el polvo mecánico estaba haciendo digamos, que hicieran contacto los discos todavía y pudiera operar correctamente su transmisión, ¿ok? Entonces, a la hora que ustedes se le quitan esto, pues ya no tienen los polvitos, ya no tienen ningún tipo de agarre los discos, entonces ya comienzan a patinar sus discos. Y entonces cuando los discos comienzan a patinar, pues ustedes saben, ya no entra el cambio y pues sí, se comienzan a patinar los discos, porque ya no enganchan uno con otro. Entonces, abusados. Porque pues tengo un amigo que me dijo, más bien que le dije, ¿sabes qué? No le cambies el aceite, está muy quemado tu aceite, tienes polvo de metal en la bayoneta, no te lo recomiendo, a lo mejor déjalo el carro así hasta donde te rinde, no le cambies nunca el aceite de transmisión, déjalo hasta que la transmisión te diga hasta aquí llegué, pues hasta aquí y se la cambias. Pero si lo cambias, con el riesgo de que pase. Ahora, no en todos los casos pasa. Puede que la cambien y no pasa nada. Pero digamos que ya están jugando la ruleta rusa o es como tirar una moneda al aire y tanto puede servir, tanto puede mejorar, tanto puede perjudicar. Entonces, mucho ojo con eso, ¿ok? Yo que les recomiendo que si está demasiado... vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo les puedo decir. Ok, hagamos de esta manera. Por ejemplo, las personas que tienen que le hacen mantenimiento regular a su carro, digamos cada 80,000 o 100,000 millas pueden hacérselo. Digamos, cada 100,000 millas, 80,000 se lo cambian. Otras 80,000 se lo cambian. O otras 100,000 y se lo cambian. Ahora, este número va a variar dependiendo. Por ejemplo, ustedes son dueños de sus pilots, ¿ok? Sus pilots, entonces, ¿qué les puedo decir dependiendo? ¿A qué me refiero con esto? Dependiendo del uso que le den. Si usan muchos Honda Pilot para jalar cosas, la tienen siempre bien cargada, siempre la andan forzando, la andan llevando, digamos, hiking o así en las montañas,
andan usando el 4x4, los que tienen 4x4, o all-wheel drive, o como se llame, le están dando mucho, digamos, mucha batalla a la transmisión. Entonces, esa transmisión requiere más temprano el cambio de transmisión. Ahora, por otro lado, son de las personas que viven en la ciudad, que nada más lo usan para ir a la tienda, para ir al mercado, para ir, qué sé yo, al cine con su novia, o para ir de paseo, que van a Acapulco, o que van a, no sé, a Quintana Roo, qué sé yo, no hay problema. Pueden hacerlo cada 100,000 millas, pueden hacer el cambio. Ahora sí que dependiendo pues la manejada que ustedes le tengan a su carro. Entonces ustedes saben más o menos qué tan rudo han manejado su troca o qué tan blandito le han forzado la transmisión. Pero si le han dado mucha batalla, yo les refiero que lo cambien cada 80,000 o 70,000 millas. Ahora, si no son de los que forzan mucho la transmisión, que patiñan llanta, que andan subiendo montañas o que andan jalando carga, pues en este caso pues pueden dejarlo hasta los 100,000 o 120,000 millas. ¿Ok? Ahora sí que dependiendo, ahora sí que eso se los dejo a criterio de ustedes. ¿Ok? Ahora, otra cosa, pues una vez aclarado eso, pues vamos a comenzar. Bueno, lo que vamos a ocupar para hacer el cambio de transmisión sería lo siguiente. Sería obviamente un balde donde vamos a echar nuestro aceite de transmisión, un embudo, bueno, más bien dos embudos, uno grande y uno pequeño, ¿ok? Esto lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer como adaptador, perdón, como extensión, ya que donde vamos a poner el aceite está muy largo, entonces sí necesitamos un embudo largo, muy grande, más bien largo, no grande, largo. Entonces si pueden encontrar uno que esté largo, como de este largo, pues está muy bien, sería nada más un embudo. Pero en mi caso, pues no pude encontrar, el más grande que encontré fue este, pero no alcanzó, me quedó todavía como que serán unos 10 centímetros. Entonces compré uno pequeño y lo adapté, ¿ok? Entonces así va a quedar. Pero como les digo, ustedes pueden conseguir el pequeño, perfecto. Van a conseguir también, van a necesitar un bote cualquiera, nada más sí que tenga la medición, de en litros o en cuartos, ¿ok? Que esté vacío. Y también van a necesitar pues una matraca, como pues yo soy de México, yo así le digo, matraca, no sé cómo le digan en su país. Me da curiosidad, y pónganme si son de otros países, cómo le dicen a este le decimos matraca. Ok. Un tubo, igual por si hay veces que están muy apretados los tornillos, con este uso un tubo y pues con esto puedo aflojarlo, puedo hacer mejor apoyo y pues puedo aflojar con más facilidad los tornillos. Ok. Una extensión, igual, mismo caso, van a necesitar una extensión, es como unos 30, de 30 a 35 centímetros, más o menos calculo. Y obviamente si tienen una que está larga, como de unos 35 centímetros, perfecto, con eso tienen. En mi caso, pues no tenía una larga, entonces tuve que adaptar tres diferentes extensiones, ¿ok? Un dado de 17 milímetros, ¿ok? Un dado de 17 milímetros. Y también una llave de torsión para cuando apretemos los tornillos, los apretemos con las especificaciones del fabricante, ¿ok? Muy importante, porque no queremos barrer los tornillos, ¿ok? Yo siempre les recomiendo que usen esto para apretar los tornillos. Ahora, pueden apretarlo al llegue, ahora sí, decisión cada quien, pero si no saben mucho y sobreaprietan el tornillo, pueden barrer donde meten el tornillo, ¿ok? So, abusados. Yo se les recomiendo que usen una llave de torsión, pero ahí, ahora sí, como les digo, bajo su propio riesgo, ahí como ustedes quieran. Si quieren usarla, bien. Si no, es opcional. Pueden usar nada más estas dos, ¿ok? Y ando tirando la cámara, ¿qué pues? Bueno, pues una vez dicho eso, ya se me está olvidando lo más importante. Lo más importante se me está olvidando. Y obviamente el aceite o fluido de transmisión. Ahora quiero hacer una aclaración bien especial, por favor, bien especial antes de continuar el video. Cuando compren que sea del fabricante, ¿ok? No compren Valvoline o no compren, no sé, no quiero hacer publicidad, cualquier otra marca, no.
Normalmente las transmisiones Honda son muy picky, o sea, así como muy chocosas, o no sé cómo decir la palabra picky, muy, ¿cómo podría decirles? Son muy delicadas, muy así, muy chocantes, como que si no les ponen la transmisión el líquido de transmisión de ahí de la Honda, puede que comience a darte problemas de transmisión, ¿ok? So, yo siempre recomiendo a todos mis amigos, independientemente que sea un Ford, un Honda o la marca que sea, siempre cuando es de transmisión, póngale la que les especifica el fabricante. Ahora igual, si ustedes quieren ir por un sintético o diferente marca, pues pueden hacerlo. Tal vez no pase nada, al contrario, a lo mejor hasta el aceite funcione mejor, pero en mi caso yo mejor no tomo ese riesgo. Yo normalmente cuando trabajo en cualquier tipo de carro, siempre cuando es de transmisión, siempre el fabricante especifica, que es el de la agencia. Fui a la Honda, o igual lo pueden dar en línea y se los pueden traer. Como que, por ejemplo, aquí sería Honda genuino, o sea, un aceite genuino, o sea, que es original, que es de la Honda, exclusivamente fabricado para el tipo de transmisión que tiene mi Honda Pilot, ¿ok? Entonces, abusados. Cuando es aceite, sí, no hay problema. Cuando es aceite pueden usar Valvoline o Bosmobile, digo marca de teléfono. Cualquier otra marca, pero cuando se trata de transmisión, casi siempre recomiendo el que el fabricante especifica en el manual. O si no especifica, ustedes vayan a la agencia y digan, ¿sabes qué? Tengo tal tipo de carro, esta es la transmisión que tiene, cuál es el aceite que debe usar. Y ellos le van a dar el correspondiente a su carro. Y sí, yo sé que es un cargo más extra, porque estos sí son un poco más caros que los regulares que pueden comprar en la autopartes, pero créanme que es un gasto que vale la pena, porque esto va a hacer que su transmisión dure más tiempo y pues no tienen que gastar en la reparación de miles de pesos o miles de dólares, ¿ok? Entonces, ¿por qué no mejor se gastan ¿qué serán? Unos $150 o 100 en el fluido de transmisión o aceite de transmisión, a que al rato, por estarle jugando ahí, queriéndole hacer, no, que yo le voy a poner sintético o uno similar, al rato les comienza a dar problemas de transmisión, ¿ok? Y al rato van a terminar cambiando la transmisión y pues ya para que les cuento. Bueno, pues una vez dicho eso, pues vamos a proceder con el cambio de aceite de su Honda Pilot.